Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Él es mi colega, el maestro José David Hernández Esquivel. Y él es el maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Nos sentimos muy contentos por compartir una nueva lección con ustedes. Para esta sesión, el aprendizaje esperado que estudiaremos es: analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación. Y nuestro propósito es introducir actividades de traducción del lenguaje verbal al simbólico y viceversa. Recuerden la importancia de dar seguimiento a la clase, anotando toda la información necesaria y las dudas que puedan surgir. Para esto, tengan con ustedes su cuaderno de matemáticas, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Vamos a iniciar. Seguramente recordarán que en la primaria nos pedían que hiciéramos algunos cálculos mentales. Por ejemplo, tengo un número que sumado con 8 da como resultado 10. ¿Cuál es ese número? Exacto, 2. Muy bien. Sin darnos cuenta, con el cálculo anterior ya comenzábamos a utilizar una rama de las matemáticas conocida como álgebra. Y esto es porque estábamos trabajando con números cuyo valor era desconocido. Ahora, en secundaria, harán uso de lo que aprendieron al resolver los ejercicios que les mencionamos anteriormente y aprenderán a traducirlo al lenguaje algebraico. Pero, ¿qué es el lenguaje algebraico? En la primaria, como ya lo mencionamos, usábamos el lenguaje aritmético para referirnos a las operaciones en las que solo intervienen números y todas las operaciones que ya conoces. En secundaria, emplearemos el lenguaje algebraico, que además de usar números y las operaciones que ya conoces, utiliza letras, las cuales pueden representar números desconocidos o que también representan variables, como lo han visto en las lecciones anteriores. ¿Para qué sirve el lenguaje algebraico? 1. El lenguaje algebraico es más preciso y a la vez general que el lenguaje numérico, ya que puede expresar enunciados de una forma más general. Por ejemplo, ¿cómo podríamos generalizar todos los múltiplos de 5? Si tenemos 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, así sucesivamente. ¿Qué es lo que se conserva y qué cambia? Exacto, se conserva el 5 y la operación de multiplicación, y cambia el número que se va a multiplicar. Entonces el álgebra nos permitirá lograr una generalización para cualquier múltiplo de 5. Por ejemplo, 5x, donde el 5 no cambiará y x representará a cualquier número natural. Un dato importante es que si existen un número y una letra juntos o dos letras juntas, se interpreta como una multiplicación en el lenguaje algebraico. 2. Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Por ejemplo, el doble de un número es igual a 6 y se expresa en lenguaje algebraico como 2x igual a 6. Alumnas y alumnos, les queremos compartir el siguiente audiovisual sobre el uso de las letras en álgebra. Con este material, les invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué en álgebra utilizamos letras y no exclusivamente números? ¿Por qué usamos letras? Para empezar, debemos aceptar que indudablemente existen las incógnitas. Por ejemplo, cuando resuelvo o resolvemos un acertijo donde a un número desconocido le adicionan 4 y su resultado es 12,
puedo escribirlo de la siguiente manera. X más 4 igual a 12. X representa nuestra incógnita y con esto quiero decir que es un valor desconocido y que queremos resolver. No forzosamente tendría que ser una X. También podemos escribirlo de las siguientes maneras. Espacio más 4 igual a 12. O incluso el símbolo de interrogación. Más 4 igual a 12. O cualquier figura o polígono, por ejemplo, un triángulo. Más 4 igual a 12. Es matemáticamente correcto usar algún tipo de símbolo que representa un número desconocido y con ello intentar resolver nuestra ecuación y encontrar qué representa ese símbolo. Para poner un ejemplo, supongamos la siguiente situación. Unos padres de familia quieren motivar a su hijo al ahorro voluntario, por lo que le proponen que por cada vez que ahorre algo, voluntariamente ellos aportarán ese mismo ahorro más un peso adicional. Es decir, los padres lo incrementarán un peso más. Si el hijo ahorra 2 pesos, los padres añadirán a su ahorro 3 pesos. Si el hijo ahorra 3 pesos, los padres ahorrarán 3 más 1, es decir, 4 pesos. Si el hijo ahorra 4, los padres le darán 4 más 1, es decir, 5 pesos. Y así sucesivamente. Si continuamos con el análisis, por cada número mencionaremos una cantidad mayor en una unidad. En este caso, podríamos representar con álgebra esta situación. Si no conocemos la cantidad del ahorro que realiza el hijo, la representamos con X. Y nosotros a esa cantidad siempre le aumentaremos 1. Entonces, Y representará la cantidad de ahorro que le aportan los padres. Representamos lo anterior con esta expresión algebraica. Y es igual a X más 1. Lo anterior nos modela la relación de un infinito número del ahorro del hijo. Interpretándolo es, si el hijo ahorra 10 pesos, los padres devuelven 11 pesos. Esta es una forma de representar las relaciones entre números, en donde regularmente usamos X y Y por motivos históricos y convencionales. Pero también es válido representar un valor desconocido usando cualquier símbolo que para nosotros signifique una cantidad desconocida. Por ejemplo, una carita feliz o una estrella. Empleando una letra, podemos representar un número cuyo valor aún no conocemos, operar con él y relacionarlo con otros números. Pongan atención en el siguiente ejemplo. ¿Cómo se traducirían del lenguaje verbal al lenguaje algebraico las siguientes situaciones? La primera es el peso en gramos de un paquete de galletas. Como desconocemos este valor, lo representamos con la letra X. La segunda es el peso en gramos de 2 paquetes de galletas. En este caso, es el doble de nuestro valor desconocido, representado por una X, es decir, 2X. La tercera situación es el peso en gramos de una caja cuyo peso es la suma del peso de un paquete de galletas más 400 gramos, representado como X más 400. La cuarta es el peso total en gramos de 2 paquetes de galletas y una caja. Lo representamos como la suma del doble de X más X más 400. En ocasiones nos confundimos al traducir del lenguaje verbal al algebraico. En la siguiente animación te damos palabras claves que se relacionan con las operaciones matemáticas, las cuales te ayudarán a identificar las expresiones.
Para la adición, existen ciertas palabras que tienen relación con esta, tales como la suma, más, aumentar, agregar, excede, incrementar, más grande que. De igual forma, hay palabras que se relacionan con la sustracción, como son resta, menos, diferencia, menor que, quitar, disminuir y reducir. En el caso de la multiplicación, las palabras son producto, tantas veces, múltiplo, agrandar, doble, triple o cuádruple. Con la división se emplean palabras como cociente, entre, repartir, dividido, razón, mitad o tercera. Deben poner mucha atención, ya que los listados anteriores solo dan referencias del tipo de operación que usaremos, pero es necesario conocer todo el contexto del problema para corroborar que esa será la operación que el problema requiera. Conforme a lo anterior, hagamos un ejercicio con la edad del maestro David y traduzcamos del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. ¿Cómo representamos la edad del maestro David? ¿Conocen la edad de él? No. Como no la conocemos, utilizaremos una letra. En este caso, yo decido usar la letra D. En casa, pueden hacer el mismo ejercicio usando la letra que quieran para representar la edad que ustedes tienen en este momento. Ahora, representemos algebraicamente la edad que tendrá el maestro David dentro de un año. Esta sería D más 1. ¿Cómo quedaría la expresión algebraica de la edad que tendrá dentro de 10 años? Muy bien, D más 10. Ahora, la edad que tenía hace 5 años se representa como D menos 5. Si quisieran representar el doble de la edad del maestro David, ¿cómo quedaría la expresión algebraica? Exacto, 2D. Representemos la mitad de la edad actual aumentada en 12 años. Ubicamos nuestra palabra clave, que es aumentar. ¿Recuerdan a qué operación hace referencia? Exacto, a la suma. Vamos a sumar la mitad de la edad, lo que se representa como D medios más 12. Representemos la suma de la edad del maestro David y la de su mamá, que es el triple de la de él. ¿Cuál es la operación principal? Muy bien, la suma. Sumaremos la edad del maestro, que es D, más la de su mamá, que es el triple de la de él. Por lo tanto, es D más 3D. Representemos la suma de la edad del maestro David y la de su hermano Jaime, que es la tercera parte de la de él. ¿Cuál es la operación principal? Muy bien, la suma. Sumaremos la edad del maestro, que es D, más la edad de su hermano, que es la tercera parte de la de él. Por lo tanto, se representaría D tercios. Y nuestra expresión es D más D tercios. ¿Observaron cómo representamos cantidades desconocidas como mi edad y la de otras personas? También podemos establecer relaciones generales. Ahora no se vayan a dormir porque vamos a contar ovejas. ¿Cómo traducirías del lenguaje verbal al algebraico las siguientes situaciones? Donde un rebaño tiene Y ovejas. La primera situación es el número de patas totales de todo el rebaño y lo representamos como 4Y, donde 4 es el número de patas de una sola oveja. Por Y
que representa al total de ovejas del rebaño. La segunda situación es el número de orejas totales de todo el rebaño. En este caso, cada oveja tiene 2 orejas. Por lo tanto, sería el doble de la cantidad de ovejas del rebaño, lo que es igual a 2y. La tercera situación es el número de patas del rebaño si mueren 6. Tendríamos que reducir 6 ovejas del rebaño. Y para saber el número de patas, sería el producto de multiplicar 4 por el total de ovejas restante. En este caso, es el producto de 4 por y menos 6. La cuarta situación es el número de ovejas después de nacer 18 corderitos. Se traduciría como la suma del total de nuestro rebaño original, representado por una y más 18 corderitos, que sería y más 18. La quinta situación es el número de ovejas si se muere la tercera parte. Consideramos al rebaño como nuestro entero, aunque no sepamos cuántas ovejas lo integran, y a ese entero le restamos 1/3, lo cual resulta 2/3 del total. Y al no conocer el dato exacto, escribimos como 2/3 de y. La sexta situación es la mitad del total del rebaño de las ovejas, que se representa como 1/2 de y. Continuemos escribiendo expresiones que impliquen usar más elementos de forma algebraica. Para eso, les invito a que resuelvan con nosotros lo siguiente. El doble de la suma de 2 números. El triple de la diferencia de 2 números. La suma de 3 números diferentes. Un número aumentado en 3 unidades. Un número disminuido en 5 unidades. El doble del producto de 2 números. El triple del cociente de 2 números. El cuadrado de la suma de 2 números. El cuadrado de la diferencia de 2 números. La suma del cuadrado de 2 números. Y si quisiéramos hacerlo ahora de forma inversa, es decir, del lenguaje algebraico traducirlo al lenguaje verbal, veamos el siguiente video. Hagamos unos ejercicios en donde traduzcamos del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. En la expresión X, el lenguaje verbal, ¿qué representaría? Exacto, un número cualquiera. La siguiente expresión, X más Y. Identifiquemos nuestra operación principal, que es la adición. ¿De quién? Observen que tenemos X y Y. Al ser distintas letras, entonces debo suponer que se refiere a 2 números distintos. Y la traducción sería la suma de 2 números distintos. En la siguiente expresión, ¿cuál es la operación principal? Muy bien, la adición. ¿De quién? Observen que tengo X, que sería un número. Y dentro del paréntesis, nuevamente tenemos a X, pero en esta ocasión más 1, lo que se puede interpretar como su consecutivo. Por lo tanto, mi traducción sería la suma de un número y su consecutivo. Una expresión más. Observen el número 7. Podemos interpretarlo como el séptuplo. ¿De quién? Muy bien, de m, que representa a un número. Pero no dejen de observar que ese número está elevado al cuadrado. Por lo tanto, nuestra traducción sería
el séptuplo de un número al cuadrado. Para esta expresión, ¿cuál es la operación principal? Exacto, la división, que podríamos enunciar como el cociente. ¿De quién? De A, que representa a un número. ¿Cuál es la operación principal en el divisor? Muy bien, la sustracción, que se podría expresar como diferencia. Como está A, se traduce que sería el mismo número menos 1. La expresión queda traducida como el cociente de un número entre la diferencia del mismo número menos 1. O también podría leerse como el cociente de un número entre su antecesor. Para esta expresión, ¿cuál es la operación? Exacto, la sustracción. Por lo tanto, sería la diferencia. ¿De quién? Observen que tenemos dos letras distintas. Por lo tanto, serían dos números distintos y están al cuadrado. Así que serían los cuadrados de dos números distintos. Y nuestra traducción queda como la diferencia de los cuadrados de dos números distintos. Las y los invitamos a que resuelvan con nosotros los siguientes ejercicios. En este reactivo, relacionaremos cada enunciado que está a la izquierda con su expresión algebraica correcta que está a la derecha, con segmentos y de colores. Comencemos. El triple producto de un número al cuadrado por otro número distinto. El cuadrado de un número más el triple del cuadrado de otro número distinto. El doble de la suma de tres números cualesquiera. La mitad de un número más 10. El triple del cuadrado de un número. El cuadrado de un número menos otro número. El cociente de un número entre 5. El reto de esta sesión será que construyan frases y las traduzcan al lenguaje algebraico y viceversa. Como se dieron cuenta, el lenguaje algebraico nos ayuda a generalizar expresiones. En las frases equivalentes, probablemente ya habían escuchado estas palabras, pero no sabían a qué se referían, porque casi no las utilizamos. Sin embargo, en las expresiones algebraicas son muy comunes, por lo que sugerimos que se familiaricen con ellas. Para traducir del lenguaje algebraico a verbal y viceversa, primero debemos identificar la operación principal de la expresión. Posteriormente, comenzar con la traducción del enunciado. Cabe destacar que cuando hablamos de un valor desconocido o de una variable, nos referimos a cualquier valor numérico. Es decir, este puede ser un número entero, decimal o una fracción. No olvidemos que puede utilizar cualquier letra del alfabeto para representar las situaciones. Es por ello que deben tener siempre presente que una incógnita solo puede representar ciertos valores. En cambio, una variable puede tomar cualquier valor. Recordemos que esta sesión será la base para las siguientes lecciones. Revisen en el libro de texto de matemáticas de primer grado y resuelvan los ejercicios que impliquen la traducción del lenguaje verbal al simbólico y viceversa. Aprendan a saborear la lectura para que le den una solución confiable. Por ahora terminamos. Pero les invitamos a que sigan descubriendo y explorando en Aprende en Casa 2.